Bienvenidos al canal. En el video de hoy hablaremos sobre la magnitud y módulo de un vector y cómo obtenerla. Primero tenemos que entender que cuando nos referimos a magnitud en un vector, lo que queremos saber es su medida. Y esa magnitud o medida de un vector se puede representar de la siguiente manera. El nombre del vector, que puede ser una letra, cualquier letra, en este caso A, dentro de dos líneas. Así se representa la magnitud de un vector y así lo vamos a estar representando durante todo este curso. En videos anteriores usamos coordenadas para encontrar puntos en el plano cartesiano. En este caso, esas coordenadas serán usadas para hallar un vector. Así que este vector podemos decir que las coordenadas del vector A, van a ser 3, negativo 4. ¿Qué se vuelven estos dos números? Sabemos que 3 es con respecto al eje X y negativo 4 con respecto al eje Y. Estas se vuelven las componentes del vector, las componentes rectangulares en el eje X y en el eje Y del vector. Ahora, para graficarlo, lo hacemos de la siguiente manera, como de la misma manera que graficamos los puntos en el plano cartesiano. 3 lo ubicamos en el eje X, negativo 4 en el eje Y. Trazamos líneas imaginarias para ver la intersección y miramos que el vector se dirige desde el origen hacia la intersección. Y ese es nuestro vector A. Ahora un segundo ejemplo de cómo graficarlo sería: el vector B tiene las coordenadas 4, 6. Sabemos que este número se refiere o es con respecto al eje X y este con respecto al eje Y. Estas son sus coordenadas rectangulares y para graficarlo vamos a dirigirnos en el eje X número 4 y en el eje Y número 6. Miramos aquí la intersección y el vector va del origen hacia la intersección, justo acá. Y este es el vector B. Pero no sabemos la magnitud de ninguno de los dos vectores. ¿Cómo hallamos la magnitud o su módulo? Para hallar la magnitud de un vector necesitamos hacer un análisis. Para ello, sabemos que vamos a usar el vector B. Ahorita nos vamos a referir a este vector. Sus componentes rectangulares son, con respecto al eje X, 4 y con respecto al eje Y, 6. O sea que la magnitud de esta componente Y es 6 y la magnitud de la componente X es 4. Y si observamos con claridad, miramos que se forma un triángulo rectángulo. Este triángulo tiene sus dos catetos, el primero que mide 6 y el segundo que mide 4. Y tenemos la hipotenusa. La hipotenusa vendría siendo el vector B, pero su magnitud. Y eso es lo que no conocemos, por lo que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la magnitud o el módulo del vector. Sabemos que la hipotenusa es la magnitud del vector B, por lo que sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. De esta manera. Ahora, para hallar la magnitud, solo tenemos que resolver esta ecuación. ¿Cómo? La hipotenusa
vendría siendo igual a la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque para cancelar el cuadrado en la hipotenusa sacamos raíz cuadrada, como es igualdad, se sacaría en ambos lados. Entonces, la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y la hipotenusa sería igual a 6 al cuadrado, que es 36 más 16, que esa suma es igual a 52. Ahora sacamos la raíz cuadrada de 52, que es igual a 7.21. Y como conclusión, tenemos que si el valor de la hipotenusa es igual a 7.21, esta vendría siendo la magnitud del vector b, por lo que se puede representar como la magnitud del vector b va a ser igual a 7.21. En este caso estamos haciendo todo el cálculo de manera escalar, no estamos incluyendo ningún tipo de unidad. Sin embargo, cuando ya miremos ejercicios más complejos en vectores, sí va a ser necesario colocarle una unidad de medida al vector. Así que para empezar a colocar unidades de medida, vamos a suponer que la unidad de medida de todos esos datos es en centímetros. 4 centímetros, 6 centímetros, y la magnitud del vector b obviamente sería en centímetros. La manera en la que podemos hallar el módulo o la medida de un vector es aplicando el teorema de Pitágoras si conocemos sus coordenadas o componentes rectangulares con respecto al eje X y Y. En la descripción estarán adjuntados una serie de ejercicios con los cuales podrán poner en práctica lo aprendido en este video, calculando magnitudes con datos más grandes. Espero este video les haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo.